Tres. Estamos aquí empezando un horizonte de información para darles a ustedes a conocer algunas cuestiones que se han generado en las últimas horas y que son interesantes. Fíjense que el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes, seguramente el narcotraficante más poderoso que ha habido en la historia, y eso que lo estoy comparando con Pablo Escobar Gaviria y con todos, con Amado Carrillo y con Juan José Esparragosa y con el que ustedes quieran, Héctor Luis El Güero Palma y con todos, con los que, el que quieran. Este hombre fue y llegó a tener un imperio que no sé si llegó a tener o lo sigue teniendo, aunque no tiene comunicación con el resto de lo que ha sido la pulverización del cártel de la droga más grande jamás creado en la historia, cuando ha tenido este cártel relaciones con países de América del Sur, de América Central, de México, de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, de todas partes. El Chapo Guzmán abrió brecha por todos lados e hizo del negocio de la droga el negocio más importante en la historia de la economía, así de fuerte. Fue tremendamente grande la influencia que este hombre tuvo y hoy se queja, hoy Joaquín el Chapo Guzmán se queja, está cumpliendo, como ustedes saben, una condena de cadena perpetua por narcotráfico en una prisión de máxima seguridad en Florence, esto en Colorado. Calificó su confinamiento como cruel e inhumano y a través de sus abogados, el que fuera líder del cártel de Sinaloa, dice que padece lo que se asemeja a una tortura física y mental y, por ejemplo, dice, los funcionarios de la cárcel se dirigen a mí solamente en inglés, pese a que saben que yo no hablo inglés, absolutamente nada de inglés, yo hablo español. Le niegan el acceso a canales de habla hispana y de programas de educación, se queja de la cantidad y calidad de la comida, se queja de la falta de aseo en su celda, se queja del frío, se queja de los peligros dentro de la cárcel y se queja de las condiciones en las que está. Pero mientras que esto sucede, Seth Ducharme anunció este fiscal federal, su renuncia al distrito este de un circuito de justicia en Nueva York, renuncia que será efectiva a partir del próximo 19 de marzo. Entre los casos que tuvo Seth, destaca el de Genaro García Luna, y digo tuvo porque al retirarse, esto lo deja exsecretario de Seguridad Pública, detenido en los Estados Unidos por haber recibido presuntamente sobornos del cártel de Sinaloa, y en un comunicado explica que dedicará más tiempo a su familia. Seth Ducharme también tuvo que ver con el arresto y después liberación del general Salvador Cienfuegos, este ex secretario de la Defensa de México en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y el señor Seth Ducharme está de una forma directa coligado con este que se queja, con Joaquín el Chapo Guzmán Loera e incluso con Emma Coronel Aispuro, que fue la última esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. Esta renuncia súbita, digo, entiendo que todos tienen un principio y un fin en la carrera, todos lo tenemos. Nada más que la renuncia de Seth Ducharme se da en un contexto en el que se mueve el agua, porque entre lo que sucedió con el general Cienfuegos, esta nueva andanada de acusaciones hacia Genaro García Luna y algo muy, muy importante, el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Con Genaro García Luna vivió un tiempo, bueno, mucho de Barack Obama cuando recibe Genaro García Luna el asilo de los Estados Unidos, vamos a ponerlo así porque fue un asilo, la protección de los Estados Unidos con instancias como la CIA, como la DEA, como el Departamento de Estado, como el Homeland Department, como la Casa Blanca. Genaro García Luna fue protegido por las autoridades norteamericanas. Después cambia, se da un giro a su posición y de desempeñarse abiertamente en los Estados Unidos sin ningún tipo de problema, es detenido. Y después empieza la serie de acusaciones que se dice están y pesan sobre él, y después resulta que no hay nada y se empiezan a posponer y a posponer y a posponer
las sesiones que desahogarían el caso y determinarían su grado de culpabilidad. Y ahora viene una tercera batería de acusaciones hacia Genaro García Luna, y el fiscal, el encargado de acusarlo, renuncia. El Chapo se queja. Emma Coronel en la cárcel. El general Cienfuegos afuera. Y Seth Ducharme anuncia su renuncia de una manera por demás súbita, efectiva, a partir del próximo 19 de marzo. 19 de marzo. Nada más para daros cuenta, dentro de una semana y 2 días. Miren, en el periodismo uno no es mal, no interpreta mal las cosas. Lo que tratamos de hacer en el periodismo es interpretar lo que hay debajo de las situaciones y de las noticias. La renuncia de Seth Ducharme no se me hace fortuita, no se me hace casual, no se me hace parte de la lógica de lo que pudiera ser o haber sido la carrera de un hombre dedicado a la jurisprudencia y a la justicia y a antecedentes y precedentes de una enorme cantidad de casos complejos, sino esta coyuntura en la que se da me parece por demás, no sé, digna de sospecha. También decir que en el ámbito político está por darse ya el paso final en el Senado norteamericano para la aprobación del paquete económico promovido y buscado por el presidente Joe Biden para apuntalar a la economía con 1.9 trillones de dólares. Este paquete que acomoda muchas piezas de una economía trastocada como todas las economías del mundo por la pandemia, le podrá dar a los Estados Unidos un nuevo aliento, un muy, muy importante aliento, porque ya la sola expectativa del paquete está haciendo que los indicadores de la economía norteamericana empiecen a mejorar de una forma inusitada. Tan es así que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, encabezada por el mexicano José Ángel Gurría, allá en el Palacio de Moët en París, dice enfático el día de ayer que este paquete de estímulos a la economía de los Estados Unidos impulsará a la economía norteamericana, pero también lo hará a las economías del resto del mundo, por la dinámica que propone Estados Unidos hacia sus vecinos, Canadá, México, hacia sus socios comerciales, el Reino Unido, fundamentalmente Europa, y después Asia, en su relación con China, con Japón, con Corea, con Taiwán, con Indonesia, con Pakistán, con Afganistán. Es una correlación que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que será muy trascendente. Pero la cosa no queda ahí, o sea, el crecimiento inusitado de la economía norteamericana se va a dar, y se habla hasta de 4%, que por debajo de la recesión vivida en el 2020 podría dar ya números positivos interesantes, cuando que China también ya está anunciando lo mismo. China no decreció en su economía en el 2020, creció al 2%, pero ya está anunciando que en este 2021 crecerá al 6%. Ahora, si la economía norteamericana crece al 2% y remonta la recesión, esto va a detonar a los mercados, sin duda. Esto va a catapultar a la industria petrolera de una manera importante también. Esto le dará mucho armonía a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que ya no va a tener que andar, digamos, midiendo así con telémetro lo que puede ser o no conveniente en función de la producción petrolera diaria, de oferta. Europa, que es, digamos, un consumidor de petróleo importantísimo, a el propio Estados Unidos en su consumo interno, a América en su conjunto, a China, pues, ¿de qué estamos hablando, no? A los países del Pérsico. Y en ese entorno, la industria petrolera crecerá. También crecerá, sin duda alguna, las energías limpias por los compromisos de Kioto, de París
y los compromisos que se han asumido con el planeta dentro de los países más desarrollados del mundo. Y ahí, no obstante, no hay mucho optimismo por los resultados en el plano, digamos, mediato sería en el año 2030, porque ya hay opiniones ambientalistas que hablan que nadie podrá revertir esta variación de 2 grados centígrados en términos promedio en la temperatura planetaria para el 2030 y que la reducción de clorofluorocarbonos y de derivados del petróleo y carbonos y combustóleos y sobre todo gases metano de los hatos ganaderos en todo el planeta no podrán revertirse de la noche a la mañana y le dará esto al planeta un tono complicado por todo lo que esto trae como consecuencias. También decir que, pasando al lado brillante de la economía, que la vacuna ha venido siendo administrada en muchos países con una gran prestancia y pertinencia. Estados Unidos está haciendo un esfuerzo denodado. China, que es silenciosa, también lo ha hecho. Incluso el día de ayer el presidente Xi Jinping empieza y anuncia la extensión de la expedición de un certificado que hace que los chinos puedan tener un documento que les permita una especie de identidad de salud y con ello poder viajar por el mundo. En una expansión de la economía china que tiene la necesidad de aventar a su población hacia el exterior para también con esto dispersar parte de la enorme economía que se acumula en su propio interior. Y hay que sacar el mayor generador de turismo en el mundo antes de la pandemia era China y lo sigue siendo. Y ahora con este certificado, seguramente lo primero que veremos por todo el mundo viajando será a chinos. Benjamín Netanyahu está haciendo lo mismo. Incluso él dijo el día de ayer, simultáneamente con Xi Jinping, que el procedimiento de certificado de salud de Israel sería después imitado por muchos otros países. Bueno, tan es así que los chinos lo hicieron el mismo día. Digo, con la diferencia de horas. Pero lo que están también apelando algunos legisladores y algunos otros factores de la economía en los Estados Unidos es que le están pidiendo a Joe Biden que considere rápidamente esta misma alternativa de emitir una especie de pasaporte, un habeas corpus individualizado en el que cualquier persona que haya sido vacunada 2 veces tenga la posibilidad de decir yo estoy libre de COVID y no soy un agente, digamos, de difusión de la enfermedad. En el momento en que esto se haga, digamos, y que sea una pauta en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en Rusia, esto podrá ser. Y hablando de Rusia, quiero decirles que Rusia está muy molesta, porque el ministro europeo, paneuropeo de la salud, dijo en una intervención el día de ayer que la Sputnik 5 no era una vacuna recomendable y que le pedía a los países del bloque, 27 países, que no tuvieran ningún tipo de acuerdo con la Sputnik porque esta vacuna no tendría por qué ser utilizada para los europeos. Pero, curiosamente, el Ministerio del Interior en Rusia le exige a Europa una disculpa por desacreditar y dar mala información, falsa información sobre su Sputnik 5, aduciendo que ha pasado todas las pruebas, todos los protocolos, todas las fases y que la vacuna es confiable. En todo ello, el propio Ministerio de Salud de Rusia anuncia que ha tenido acuerdos con España, con Italia, con Francia, para poder hacer la Sputnik 5 en esos países en Europa, que va a contrapelo con la recomendación del, digamos, ministro de Salud de todo el bloque europeo. Y en medio del estupor por el supuesto desprestigio, los norteamericanos están reclamándole a los rusos porque están desviando, deformando la información sobre las vacunas hechas en el mundo occidental,
Hablo de la BioNTech, de Oxford, de AstraZeneca y de la propia Moderna. Y dicen que la desinformación promovida por Rusia es una especie de contraataque a lo que ha sido el ataque de los europeos hacia Rusia. Pero Estados Unidos dice, pues, yo en ningún momento me he pronunciado por la Sputnik. Es más, yo no voy a comprar la Sputnik. Yo tengo otras alternativas que se están inoculando en los Estados Unidos. Está AstraZeneca, BioNTech, está la Moderna, por supuesto. Estará próximamente la Johnson Johnson, que será una vacuna de una sola ocasión. Y está en los Estados Unidos un proceso en la que los norteamericanos están siendo vacunados y se les sigue una pauta a través de una aplicación en internet que obliga a todas las personas que han sido vacunadas a estar constantemente dando reportes de la sintomatología que han venido sintiendo después de la aplicación de la primera y después de la aplicación de la segunda. Hay un escándalo que también se está dando sobre las vacunas en Brasil. Fíjense que en Brasil varios videos captaron cuando a la hora de vacunar a personas mayores, adultos mayores, a la hora de empujar el émbolo, algunos de los aplicantes de la vacuna a los receptores no empujaban el émbolo y después retiraban la aguja, le frotaban con alcohol al supuesto vacunado, pero era un engaño. No había tal inoculación. De hecho, en un video se ve como una enfermera o una asistente de la vacunación en Río de Janeiro inyecta aire a el supuesto beneficiario de la vacuna. Y otros en donde no hay presión en el émbolo, y esto ya abre una investigación de las autoridades de Brasil porque se pudiera pensar que lo que se está haciendo es especular con la vacuna para no inocularla en personas de la tercera edad, muy avanzada edad, y vender esas vacunas a otras instancias. Vender las vacunas no inoculadas a otras personas. Esto es tremendamente corrosivo para la campaña de vacunación a nivel COVAX, que es la campaña de vacunación mundial propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Con todo ello, el tema de la vacuna se ha convertido en el primer detonador de lo que la economía podría estar esperando del mundo. Si no hay una solución a la pandemia, no hay una solución a la economía. En este mismo sentido, ayer se pronunció el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, que decía que en la medida en que hubiera entre 70 y 80 millones de personas vacunadas en México, se podría pensar ya en que hubiera una especie de inmunidad de rebaño en el país y con esto el despertar de la economía. Y dice, ese es el factor más importante que estamos esperando y consideramos que para el mes de junio podríamos tener a los 80 millones de mexicanos inoculados. A mí se me hace bastante pretenciosa la idea del secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda habla sobre la vacuna, porque no solamente es inocular a 80 millones de personas, sino que es hacerlo 2 veces. Y por lo que estamos viendo en la propia logística de vacunación, no estamos viendo ni por la logística misma, ni por los insumos de vacuna, o sea, el número de vacunas que se tienen a disposición para poder proceder a una campaña de vacunación en todo el país, se me hace que es totalmente inoperante, inaplicable la sola pretensión de llegar a pensar que para el mes de junio estaríamos todos vacunados en 80 millones de personas. Hubo y se hizo un ejercicio el día de ayer en el estadio Nemesio 10 en Toluca, en la que el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, están empezando a colaborar con el gobierno en sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para vacunar. Ahora, este apoyo logístico es eso, es logístico, no es un apoyo, digamos que el sector privado ya hubiera sido autorizado por el gobierno para comprar más dosis. No, es el dar unas instalaciones y parte de la organización que pudiera ayudar al gobierno a dispersar la vacuna. ¿Por qué?
¿por qué no está el sector privado siendo autorizado para comprar vacunas? Lo que veo desde aquí es que el gobierno mexicano está esperándose a las elecciones intermedias, que serán en junio. Y después de junio, una vez habiendo llevado a cabo el proceso electoral y el voto, entonces se le autorizaría al sector privado el poder comprar vacunas para multiplicar la acción de vacunación. Mientras tanto, solamente es un programa piloto logístico en Toluca en el que participan diferentes instancias del sector privado para ayudar a que el gobierno vacune. Pero la vacuna, es decir, el insumo de la cura, sigue siendo procedente del gobierno, de nadie más. Y esto me parece la mente aviesa y trastocada del presidente de México. Es como una forma de decir, aquí el que vacuna soy yo. Aquí al que le tienes que agradecer la vacunación es a mí. Aquí el que sabe que recibe una vacuna gratis eres tú y la recibes de mí. Aunque, claro, la vacuna la hayamos pagado todos los mexicanos. Pero aparte de todo, el presidente está reclamando tácitamente que hay que agradecerle por la vacuna, aunque la vacuna en su compra de los laboratorios ha sido un absoluto fracaso. No obstante los argumentos que ha empleado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que la vacuna fue comprada en tiempo y forma desde octubre, esto realmente no ha sido. Hasta aquí la información que les tengo en este horizonte de noticias y decirles que les agradezco como siempre muchísimo el favor de su atención y por supuesto que estaré con ustedes en un nuevo horizonte. Por lo pronto, si me lo permiten, en unos minutos más empezaremos con la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo a través de nuestra red de estaciones, hermanas, asociadas y afiliadas en 38 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades en radio y televisión en México, en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Costa Rica, en Honduras y en Colombia. Y por supuesto en nuestras aplicaciones y en nuestras plataformas en donde tenemos esta comunicación con todos ustedes. Gracias por su presencia. Más adelante, la primera emisión central, FM Equilibrio.